Te presentamos la biografía de Carlos Salinas de Gortari. El escuchar el nombre Carlos Salinas de Gortari, a los mexicanos les invade muchos sentimientos, principalmente de odio, desprecio y coraje, puesto que el expresidente Salinas puso a México en una de las peores crisis económicas, sociales y políticas de toda la historia. Carlos Salinas nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, en una cuna potentada y con linaje político, hijo del senador y secretario de Estado Raúl Salinas Lozano, un personaje de gran peso político en México, ocupando cargos importantes como senador, secretario de Industria y Comercio, embajador en la extinta Unión Soviética. Aspiró a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, pero el presidente López Mateos se decidió por el secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz. Su madre, Margarita de Gortari, fue presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México, siendo una de las primeras mujeres economistas que tuvo este país. Pero Salinas, ya desde su infancia, comenzaba a mancharse las manos de sangre. El 18 de diciembre de 1951, los vecinos de la calle Palenque, la colonia Narvarte, escucharon un estruendo en el número 425. Los pequeños Carlos, de 4 años, Raúl Salinas, de 5 años, y Gustavo Rodolfo Zapata, de 8 años, habían acabado de asesinar a la sirvienta de la casa. Fusilaron a una joven de 12 años, de origen indígena, identificada como Manuela. A Carlos Salinas, cuando se le preguntó lo que había ocurrido, dijo: "Yo la maté de un balazo, soy un héroe". Siguió la estela política de su padre y con 18 años ingresó en las filas del PRI. Carlos, ya en su época de universitario, se graduó como licenciado en Economía por la máxima casa de estudios de la UNAM. En 1969, con la mente puesta de entrar a lo más alto de la política mexicana, decide prepararse brillantemente y continúa sus estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo un máster en Administración Pública. En 1973, otra maestría en Economía Política en 1976 y concluir el año de 1978 el doctorado en Economía Política y Gobierno. De regreso a México, mostró un evidente interés por los problemas del campo mexicano. En 1982 publicó en el Fondo de Cultura Económica un estudio escrito en 1979 llamado Producción y Participación Política en el Campo. Iniciaba la ascendente y meteórica carrera de Carlos Salinas. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda en 1971 y una década después fue responsable de diseñar la campaña electoral de Miguel de la Madrid, quien, tras lograr una abrumadora victoria en los comicios de 1982, le nombró director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales y, después, secretario de Programación y Presupuesto. Parecía que no existía obstáculo alguno para alcanzar su máximo objetivo, la presidencia de México. El 4 de octubre de 1987, el PRI presentó su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de julio de 1988. Sin embargo, por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel Cloutier, del PAN. A pesar de la promesa de millones de votos a favor del candidato oficial Carlos Salinas, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación muestran una ventaja a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Llegando a la madrugada, anuncia en cadena nacional una caída del sistema de cómputo, siendo una de las elecciones más polémicas por la forma en cómo se dieron los resultados.
el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, encargado de organizar las elecciones, declaraba que por condiciones climatológicas se impediría dar los resultados. Horas más tarde, la tendencia se revierte, y cuando se reanuda el conteo, la ventaja de Cárdenas había desaparecido, y era ahora Salinas quien tomaba la delantera, que eventualmente le daría la victoria, con 50.3% de los votos contra 31.2% de Cárdenas. En ese momento, el sistema ignora las voces que refutan el triunfo de Salinas y sigue adelante. Personajes como el expresidente Vicente Fox, en aquella época diputado por el PAN, él y otros diputados de la oposición estaban determinados a impedir que fuera nominado presidente de la República. A las 2 de la mañana, Vicente Fox subió a la tribuna poniéndose las boletas electorales en las orejas, emulando las grandes orejas de Salinas. Tribuna por ahí de las 2, 3 de la mañana, y fue cuando me puse estas boletas electorales en las orejas, tal como tiene de tamaño las orejas Salinas, que nunca las utilizó para escuchar, sino para atropellar la democracia. La gente estaba esperando el llamado de Cárdenas para impedir la toma de protesta de Salinas. Pero él decide no hacer caso a ese llamado, haciendo otro llamado a la constitución del PRD. Una decisión pacifista de Cárdenas, dando como resultado la decepción de la gente. El 1 de diciembre de 1988 toma posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su legitimidad. El 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quien controlaba al sindicato petrolero. Durante años se había comportado como un cacique sin que un director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. No fueron sus faltas las que hicieron que Salinas actuara contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, cometido supuestamente por Carlos Salinas a los 4 años de edad. Lo que le pasó a La Quina le podría pasar a otros líderes obreros, incluido Fidel Velázquez, lo que sirvió para que Salinas contagiara a la gente en una mezcla de admiración y alivio, creciendo la figura de Salinas de Gortari, mostrando que había un líder en los pinos. Ya en su gobierno, Salinas de Gortari se concentró en reducir la deuda externa, que era de 14,000 millones de dólares. Tras casi 4 años de largas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, mandatarios de varios países y bancos comerciales, se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7,000 millones de dólares, destinando más dinero en salud y educación para todo el país. En 1991, con mayoría priista en el Congreso, Carlos Salinas se atreve a reformar los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. Con las reformas a los artículos 3 y 130, se modifica formalmente la relación del Estado con el clero. Los religiosos adquieren formalmente sus derechos ciudadanos.
restableciendo relaciones diplomáticas con el Vaticano. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevaba a cambiar la base jurídica a la reforma agraria, pero al otorgar títulos de propiedad, Salinas supone que se comenzarán a resolver las condiciones de miseria, desigualdad y abandono que prevalecían en el campo. Pero poner en el mercado las tierras ejidales en época de crisis es como un crimen, puesto que cuando la gente no tiene dinero y se le permite vender la tierra, irremediablemente vende su tierra. Su gestión estuvo marcada por el amplio programa de privatización de empresas públicas que reportó a las arcas estatales unos ingresos de 13,000 millones de dólares. La reforma educativa, la devaluación del peso para contener la inflación y la reducción de la deuda externa, dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social. Sin embargo, este mecanismo hizo posible que empresas paraestatales terminaran enriqueciendo a un puñado de empresarios, estableciendo el neoliberalismo en México. El salinismo se apoyó en el corporativismo empresarial mientras repartió dinero a las masas, por medio de un asistencialismo clientelar a través de su Programa Nacional de Solidaridad. Con argumentos acertados y un trabajo activo de cabildeo, Carlos Salinas logra vender la idea del Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos y a Canadá. Afirmó que el propósito fundamental del tratado era crear más empleo y mejor pagado para los mexicanos. El TLC fue firmado en 1988, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. Para Salinas de Gortari no era el triunfo, era la gloria misma. La triste realidad es que el TLC ha provocado enormes riquezas para los capitales privados. La pobreza se ha mantenido, pero obligando a más miembros de la familia a trabajar más para poder comprar lo básico. El sueño de la modernidad autoritaria que impuso Carlos Salinas al país ha fracasado estrepitosamente. Hacia finales, su sexenio, esas manos bañadas de sangre comenzaban a rebosar. En 1993, el cardenal Jesús Posadas Ocampo murió asesinado por narcotraficantes por haber tenido parecido a un capo, mismo año en que, según investigaciones, existían presencia de guerrilleros en Chiapas. Salinas destapa a Luis Donaldo Colosio para sustituirlo el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Hace su aparición el EZLN, generando revuelo en México y en el extranjero. Como respuesta, Salinas respondió con las armas, pero la presión internacional lo llevó a decretar una amnistía. Destapó a su protegido Luis Donaldo Colosio, quien fungía como secretario de Desarrollo Social. Colosio era visto en aquellos años como
como el único político que podía hacer prosperar al país. Asesinan a Colosio el 23 de marzo de 1994, en Tijuana. Se encontraba realizando eventos de proselitismo. Según versiones de periodistas que cubrían la campaña, el acto del barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda inicial. Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es candidato elegido. Para el año 1994, Carlos Salinas de Gortari tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas, con el objeto de mantener la inercia de crecimiento de su gobierno y con ello la popularidad. Era necesario la toma de decisiones económicas para impedir la crisis, tales como alza en las tasas de interés para recuperar reservas y contraer la base monetaria, o generar una devaluación controlada del peso. Sin embargo, Salinas de Gortari no tomó ninguna acción. Cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que devaluar su moneda, o sea, hacer que cueste menos en relación con otras monedas. Por ejemplo, con respecto al dólar, México terminó en 1994 con una profunda crisis política, conocida en el país como el error de diciembre, aunque a nivel internacional se le llamó efecto tequila. Como consecuencia, durante 1995, la economía se contrajo 6.2%. Se perdió 20% del poder de compra de la gente. Los precios de los productos y los servicios se dispararon, provocando un mayor empobrecimiento de la población y todo subió de precio. El agua, la luz, los impuestos y los alimentos. Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995, su hermano Raúl fue arrestado y condenado tras haber sido acusado de diversos delitos, entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su excuñado, el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Massieu. Carlos Salinas tuvo 2 matrimonios. Primero con María Yolanda Ochelli González. Fruto de este matrimonio nacieron 3 hijos: Cecilia, Juan Cristóbal y Emiliano, quien, para convertirse en líder de la secta sexual Nexium, soportó la humillante prueba del líder Ranieri, el cual le dijo: "Me meo sobre toda tu familia". Se divorcia en 1995 para casarse inmediatamente con Ana Paula Gerard Rivero, teniendo 3 hijos: Ana Emilia Margarita, Patricio Jerónimo y Mateo. Tuvo un romance con la actriz Adela Noriega, la cual se rumora que no actúa en ningún proyecto, pues está amenazada por el propio Salinas. Se dice que ya tuvo un hijo del expresidente. Sin embargo, Adela nunca confirmó estas especulaciones. Actualmente vive una vida llena de lujos, con todo el dinero que se robó de México. Ha publicado diversos libros en materia política y económica. Carlos Salinas de Gortari será recordado como el presidente que llevó a México a un derrotero lleno de pobreza, violencia y desigualdad, donde miles de personas se suicidaron. Otras cruzaron al otro lado en busca de una vida digna, y donde actualmente esas deudas, tratados y privatización nos ha llevado a un callejón sin salida. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado
es un sistema de privatización a través de subasta pública.